Deuteronomio capítulo 8, del versículo 11 en adelante. Dice lo siguiente, estimados hermanos: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y permítame en esta tarde poder compartirle este tema. No nos olvidemos de Dios. Dígale al que está a su lado: no nos olvidemos de Dios. Contaba en una cierta oportunidad un anciano. Él tenía un solo hijo, y él decía lo siguiente: mi hijo se ha olvidado, nunca me llama él por teléfono, nunca él me escribe una carta, nunca él manda nada de economía, él se ha olvidado de mí. Y por lo cual este anciano, él estaba triste, él estaba afligido, porque decía: es como que mi hijo no existe para mí, porque él nunca se acuerda de mí. Otra madre contaba también lo siguiente, de que también su hijo, para ella a lo mejor el hijo más privilegiado entre todos los hijos, pero como ese hijo también no se acordaba, no le llamaba por teléfono, no le escribía una carta, y esa madre sufría. Y hasta el día de hoy esa madre sufre porque dice: mi hijo no se acuerda de mí. Y sabe algo, estimado amigo, estimado hermano, también el día de hoy hay mucha gente que se ha olvidado de Dios, que vive como si Dios no existiera, que solamente a Dios lo usa, lo llama cuando tiene necesidad, pero cuando Dios suple esa necesidad, entonces Dios no existe para aquellas personas. Y aquí el tema en esta tarde es: no nos olvidemos de Dios, porque el ser humano tiene tendencias a olvidarse de Dios. El ser humano tiene tendencias a tener que vivir como si Dios no existiera. Y eso es peligroso, no para Dios, sino es peligroso para el ser humano, porque el ser humano, lejos de Dios, lejos de la cobertura de Dios, el ser humano está en peligro y le puede pasar muchas cosas. Pero cuando nosotros estamos cerca de Dios, dice el salmista, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso.
Y aquí Dios va a hablar a través de Moisés, ya que el pueblo judío iba a ingresar a aquella tierra que fluye leche y miel, aquella tierra llamada Canaán, aquella tierra bendecida. Y Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro, entonces Dios, antes de actuar, repita conmigo, antes de actuar, Dios primero habla, Dios primero advierte. Y Dios le va a dar ciertas instrucciones al pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios amó a este pueblo judío y ama hasta el día de hoy a este pueblo judío. Pero hoy, ¿quién es el pueblo judío espiritual? ¿Quién es ese pueblo privilegiado, ese pueblo bendecido? Dígale al que está a su lado, dígale, es la iglesia de Dios. Y Dios siempre nos está hablando a cada uno de nosotros. Y el peligro de tener que olvidarse de Dios. ¿Cómo podemos olvidarnos de Dios? Cuando no guardamos, cuando no cumplimos sus mandamientos, decretos y estatutos. Dice aquí en el versículo donde nosotros hemos leído, en el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y el peligro a veces que nosotros nos podemos olvidar de Dios. Y cuando uno se olvida de Dios, entonces uno, dígale al que está a su lado, ya no lee la palabra, ya no medita en la ley, ya no meditamos en sus estatutos, en sus decretos, ya no meditamos en sus mandamientos. Y si no meditamos en sus mandamientos, si no meditamos en la palabra, entonces nosotros no nos vamos a acordar de Dios. Pero ¿sabe algo? Cuando nosotros siempre estamos meditando cada día en la palabra de Dios, cada día en sus decretos, cada día en sus mandamientos, entonces nosotros estamos en armonía, en comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Y al vivir en armonía, en comunión con Dios, dígale al que está a su lado, tenemos victoria, tenemos triunfo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Yo no sé en estos tiempos cuánto tiempo estamos usando para tener que meditar en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y en tener que cumplir la palabra de Dios, porque no es solamente escuchar. Ya dijimos el día martes que Dios quería 4 cosas. Lo primero, quería que uno oiga. Lo segundo, que uno aprenda. Lo tercero, que uno guarde. Y lo cuarto es que lo ponga en práctica. Y Dios, a través de Moisés, le va a decir a este pueblo judío que cumpla con sus mandamientos, decretos y estatutos, que no se olvide de Dios. Y yo no sé cómo estás tú, si es que en tu corazón late por la palabra, si quieres aprender más de la palabra. Porque hay algunos que dicen, pastor, yo el discipulado para mí es poquito, ya tercero, ya 4 veces, 5 veces, ya estoy hastiado, pastor, del discipulado, ya no quiero más. Pero la pregunta es, ¿cuánta práctica lo has puesto a aquel conocimiento del discipulado? Porque puedes aprender teóricamente el discipulado, diaconía, puedes también doctrina, liderazgo 1, 2, 3, pero ¿cuánto lo estás poniendo en práctica? Y cuando uno no pone en práctica, entonces quiere decir, dile al que está a tu lado, que nos estamos olvidando de Dios. Entonces los ojos miran a cualquier lugar lo prohibido, están mirando. Los oídos están escuchando lo malo. Están escuchando por ahí, ¿qué cosa? Los oídos, la música secular, la música mundana. Los ojos están mirando lo malo, la boca está hablando lo malo. ¿Por qué? Porque uno no está meditando en ¿qué? En los decretos, en los estatutos, en los mandamientos de Dios. Por eso pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿te estás acordando de Dios o te estás olvidando de Dios?
Porque uno dice lo siguiente por ahí, o dice el vecino, oye, él es cristiano o es cristiana, pero si fuera cristiano no hiciera eso, no mirara eso, no escuchara eso, no participara de malas conversaciones, no parara en las esquinas ahí para escuchar malas conversaciones, sino que estaría en esa esquina para tener que alumbrar, para tener que predicar la poderosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cómo podemos olvidarnos de Dios cuando Dios nos bendice? Mire qué tremendo, hermano. Mire, todo está en la palabra. Quiero que hable su Biblia. Todo está en la palabra. Cuando Dios nos bendice, tiene tendencia la persona no de acercarse más a Dios, sino de olvidarse de Dios. Mire lo que dice aquí el versículo 12. Dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Qué va a pasar cuando viene a veces la bendición? Hay muchos que le piden a Dios un trabajo, un negocio, y Dios le da. Usted le pide una buena casa y usted tiene una buena casa, y usted tiene buenas comodidades, le pide a Dios y Dios le da. Pero la pregunta es, ¿se está usted acordando de Dios? Porque si usted se está acordando de Dios en todo momento, en el trabajo, en el negocio, en la casa, aquí en el templo, siempre usted está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores.